Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado resonando con fuerza y que, sinceramente, nadie veía venir. ¿Han escuchado ese rumor, esa chispa que parece haber encendido un fuego inesperado en el mundo del entretenimiento? Sí, amigos, hoy nos adentramos en el fenómeno de Afra Saraalu y Mert Demir, y el verdadero trueno que esto ha desatado. Si son fanáticos de las series turcas, de las historias que te atrapan, o simplemente de las sorpresas del corazón, prepárense porque esto les va a interesar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante como este. Así que, ¿qué es exactamente este trueno del que hablamos? Pues resulta que Afra Saraalu, a quien muchos conocemos y amamos por su papel estelar en Yalan, y Mert Demir, un talentoso músico turco que ha estado ganando mucha popularidad, han sido vistos juntos, y las especulaciones sobre su relación no han parado de crecer. Pero no estamos hablando de un simple "se vieron en un café". Estamos hablando de momentos, de miradas, de una química que parece ir más allá de la amistad, y que ha tomado por sorpresa a muchísimos, incluyéndome a mí. Han estado circulando por ahí unas imágenes y unos rumores que han encendido las redes sociales turcas y, por supuesto, el interés de todos nosotros. Lo fascinante de todo esto es cómo dos personalidades tan queridas en sus respectivos ámbitos, Afra como la estrella indiscutible de una de las series más exitosas de Turquía y Mert como un artista emergente con un gran futuro, convergen de esta manera. ¿Cómo se conocieron? ¿Es algo casual, o hay algo más profundo? Y lo más importante para nosotros, los fans, ¿cómo impactará esto en sus carreras y en nuestras vidas como espectadores y oyentes? Empecemos por Afra. Su papel en Yalan la ha catapultado a un nivel de fama estratosférico. Su personaje Seyran es complejo, fuerte y vulnerable a la vez, y Afra lo ha interpretado con una maestría que le ha valido el aplauso de la crítica y el cariño del público a nivel internacional. Cada paso que da, cada declaración, cada aparición pública, es escrutada con lupa. Y ahora, de repente, se suma a la ecuación Mert Demir. Mert Demir, por su parte, es un artista que ha sabido ganarse un lugar en la escena musical turca con su estilo único y sus letras que conectan con la juventud. Ha lanzado éxitos que suenan en todas partes y su base de fans está en constante crecimiento. Es un artista con una sensibilidad especial, y ver cómo su vida personal parece entrelazarse con la de una figura tan prominente como Afra, genera muchísima curiosidad. Ahora, ¿por qué lo llamamos el trueno inesperado? Pues porque, siendo sinceros, pocos o nadie se esperaban esta conexión. Afra, hasta donde sabíamos públicamente, estaba enfocada en su carrera y en su éxito. Y Mert, aunque su fama ha crecido, no se le había asociado públicamente con ninguna figura del mismo calibre en el mundo de la actuación. La noticia de que podrían estar saliendo, o al menos pasando tiempo juntos de una manera significativa, cayó como una bomba. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se llenaron de teorías, de esperanzas, de sorpresa. ¿Es esa clase de noticia que te hace decir "¿en serio?". Y es que en este mundo del espectáculo, las relaciones que florecen de manera inesperada suelen ser las que más nos cautivan. Nos recuerdan que detrás de las cámaras y de los escenarios, hay personas reales con vidas reales, con sentimientos y conexiones que a veces, nos toman por sorpresa a todos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la discreción con la que aparentemente han manejado esta situación. A pesar de las cámaras y los paparazzi, no ha habido confirmaciones explosivas ni declaraciones grandilocuentes. Son pinceladas, son indicios, son esos pequeños gestos que los fans más observadores han captado y que alimentan la especulación. Y ahí es donde reside el encanto de esta historia, en el misterio, en la posibilidad, en lo que se deja a la imaginación. Por supuesto, siempre hay dos caras en la moneda. Mientras que muchos fans celebran esta posible nueva relación, hay quienes también expresan preocupación. ¿Afectará esto a la concentración de Afra en su trabajo? ¿Será Mert una distracción? ¿O por el contrario podría ser una fuente de inspiración y apoyo mutuo? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá, pero que ya están generando debates apasionados entre los seguidores de ambos. Personalmente creo que el arte y la vida personal a menudo se entrelazan de formas muy positivas. Una relación saludable puede ser un gran impulso para la creatividad y el bienestar.
si Afra y Mert han encontrado una conexión que les hace felices, eso es lo más importante. Y si esa felicidad se traduce en un mejor desempeño en sus respectivas carreras, todos ganaremos. Imaginen la inspiración que podrían darse mutuamente. Afra inspirada por la música de Mert, y Mert por la intensidad y pasión que Afra pone en cada uno de sus personajes. Además, la forma en que ambos se mueven en el ojo público es algo a tener en cuenta. Afra ha demostrado una madurez y profesionalismo impresionantes a pesar de su juventud y la vorágine de fama que la rodea. Mert, por su parte, parece tener los pies en la tierra, enfocado en su música y en crecer como artista. Si esta relación se consolida, es probable que ambos continúen priorizando sus proyectos y manteniendo un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Hemos visto ya algunos momentos capturados por la prensa o por fans que apuntan a esta conexión. Pequeños detalles como ser vistos en el mismo lugar, gestos de complicidad, o incluso menciones sutiles en redes sociales que han desatado interpretaciones. Y es precisamente esa ambigüedad, ese quizás, quizás no, lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Los fans se convierten en detectives buscando pistas, analizando cada detalle, y creando sus propias narrativas. Y es que al final del día, todos somos seres humanos. Buscamos amor, conexión y felicidad. Ver a dos personas talentosas y admiradas encontrar eso en el otro es, de alguna manera, inspirador. Nos recuerda que a pesar de la fama, las presiones y el escrutinio, el corazón tiene su propio camino. El título El trueno que nadie esperaba, realmente captura la esencia de esta situación. No fue algo anunciado, no fue una colaboración programada. Fue algo que surgió, que se hizo visible, y que ha resonado con una fuerza inesperada. Y como creadores de contenido nos encanta traerles estas historias que nos sorprenden, que nos hacen reflexionar y que, sobre todo, nos entretienen. Hemos pasado por el saludo inicial, donde les dimos la bienvenida y les presentamos el tema de hoy. Luego nos adentramos en el meollo del asunto, la sorprendente conexión entre Afra Sarraolu y Mert Demir. Exploramos quiénes son cada uno, por qué esta noticia ha sido tan inesperada y qué implicaciones podría tener. Hemos analizado la reacción del público y las diferentes perspectivas sobre esta posible relación. Y ahora, estamos llegando a nuestra conclusión. En resumen, la aparición de Mert Demir en la vida de Afra Sarraolu ha sido, sin duda, un trueno que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha capturado la atención de todos nosotros. Una posible relación que ha surgido de forma inesperada, alimentando la curiosidad, el debate y la esperanza de muchos fans. Una historia que nos recuerda que detrás de las estrellas hay corazones que laten y que a veces el amor surge donde menos lo esperamos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible relación. ¿Creen que es real? ¿Qué opinan de la dinámica entre Afra y Mert? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y antes de despedirme, no olviden, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos que también puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsa a seguir creando y trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.